Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 135 de tu cronomeditación. Es el Yux X5. Es un Yux de la radiancia. Como verás, estoy impregnado de luz el día de hoy. Hay mucha radiancia por todas partes. Así que primero vamos a escuchar la guía que nos recita el mandato y después sobre eso charlamos un poquito. X5. Yo soy digital. Con la existencia del tiempo, empodero con el fin de crear comandando la mente. Sello la salida de la visión con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder de la abundancia. Muy bien, la abundancia, eso significa que la abundancia es el poder de la letra K, por lo tanto K5 nos está guiando el día de hoy. Y el día de hoy es digital, por lo tanto es un día ideal para comprender bien el funcionamiento de la chispa vital del cuerpo raíz, que muy rápidamente se iguala a todas las partículas subatómicas del propio cuerpo para lograr ser el cuerpo raíz, para lograr ser la persona que reside dentro del cuerpo raíz, o sea, la conciencia de existir dentro de ese cuerpo. A su vez, acordate que ese cuerpo raíz es el almacén de datos de toda la creación. La chispa vital, cuando va pasando de ser una partícula a otra del cuerpo raíz, la cantidad de partículas que hay dentro de ese cuerpo es gigantesca. Tantas partículas como sea necesario para poder crear con cada cambio de partícula un cero y un uno. Y después, codificando todos los ceros y unos que ha habido durante la factorización de energía de la chispa vital para igualarse a un instante presente de las partículas subatómicas del cuerpo raíz, la chispa vital concluye leyendo toda la base de datos de la creación, incluyendo a todos los semejantes y a todas las criaturas del planeta Tierra. Después, por una cuestión de economía, la chispa no está leyendo absolutamente toda la creación, porque la creación, tal como la pensamos los humanos, es una suposición del más allá. Entonces, la chispa lee lo que tenemos enmarcado en nuestro mundo, que es el único mundo real en el cual existimos, y después todo lo demás es en base a lo que se ha creído que es todo lo demás. Entonces, de todo eso se compone la base de datos, principalmente de lo que está almacenado dentro de los cuerpos humanos, que son los que tienen conciencia de existencia. Ahora, vayamos un poquito al mandato del día de hoy. Azul con rayos azul. Bueno, azul porque la letra X, que también es la letra Y, puedes utilizar X o Y. Eso quiere decir que el día de hoy es X5 o Y5. El sello 15, que utiliza estas dos letras para su nomenclatura, es de color azul. Y es azul porque es transformador, es un sello transformador, viene a transformar la célula a la cual pertenece. La célula a la que pertenece es la célula de la salida. Por eso que más adelante dice, sello la salida de la visión, porque es del poder del sello del día. Entonces, el poder del sello del día es la visión. El poder del sello número 15 es la visión. Y con esa visión se transforma lo que hacerse estuvo refinando y lo que antes de hacerse estuvo iniciando para producir la salida de datos. ¿De dónde salen los datos? De adentro del cuerpo raíz. Son datos que salen del cuerpo raíz y se expresan en su prana, en su energía sutil del mundo que hay alrededor de él mismo, y de esa manera se configura el mundo, se termina creando el mundo, desde el prana del cuerpo raíz. ¿Y qué más tenemos acá? Empodero con el fin de crear. Bueno, es un día de la creación, eso es porque estamos en un día de la existencia del tiempo. Entonces, como es un día de la existencia del tiempo, y es el tono 5, del, que es del tiempo, acordate, tono 1, 5, 9 y 13 son del tiempo. Hay 4 yux dentro de los 13 yux de la onda que son del tiempo. Al segundo, que es el número 5, se
empodera con un fin específico que el fin me lo va a dar el sello. En este caso, crear, porque crear es la acción del sello 15. O sea, podríamos decir que para la salida de datos, lo que transforma la salida de datos es la acción de crear. Ya que para eso salen, es para que puedan crear en el afuera de uno todo aquello que es el resto del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿y de qué manera? Comandando la mente. Entonces, con la existencia del tiempo empodero con el fin de crear, comandando la mente, porque la mente es la esencia de la letra X, es la esencia del sello número 15. Es la mente la que tiene el poder de poder crear porque obtiene la visión. Y esa visión se convierte en el mayor poder de la mente. O sea, cada sello, la acción de su esencia, produce su propio poder. Entonces, en este caso, analizarlo así. La acción de la esencia, que en este caso sería crear desde la mente, porque la mente es la esencia, obtenemos la visión. Y esa visión nos es fundamental, porque por más que seas ciego, siempre vas a crear una visión. La visión no es necesariamente la luz encendida de tu cuerpo. La visión es sentir que tenés alrededor tuyo y dentro tuyo configurado una tridimensionalidad. Esa es la visión. Por eso que se puede entender que una imaginación, que es una visión sutil, que ni siquiera la tenés con colores, es como algo difuso en blanco y negro, una imaginación que se antecede a la realidad casi siempre. A veces la imaginación se termina produciendo como realidades, sobre todo en los sueños. Por ahí en el mundo real es un poco más complicado porque el mundo real está configurado automáticamente para que todo suceda sincrónicamente a los eventos de todos los demás. Entonces, digamos que la realidad es un momento del tiempo en donde se sincronizan todas las visiones de cada una de las distintas mentes, de todas las criaturas del planeta Tierra, para que entre todas terminan creando planeta Tierra, dentro de sí mismas. Y dentro de sí mismas la crean a través de la visión que obtienen. Y todas esas visiones surgen desde el cuerpo raíz, que es el que le da a cada una de las formas la idea autoexistente de creer ser esas formas. Y además les suministra la información necesaria de lo que tienen alrededor. Esa es la función del cuerpo raíz o del alma madre, si te gustaría llamarlo de otra manera, porque en sí es el alma donde se almacena los datos de toda la creación. Por lo tanto, desde esa raíz se nutre de información a todas las demás formas de la creación, que todas esas formas se encuentran dentro del cuerpo raíz. Entonces, el día de hoy, siendo digital, entendiendo un poquito del yuxismo, de que Dios es la conciencia colectiva de la creación creada dentro del cuerpo raíz, para Dios es fundamental en la visión. La obtiene a cada instante, pero para el estudio, por parte de nosotros como seres humanos que no sabemos nada y queremos saber cómo funciona Dios desde adentro tuyo hacia alrededor de todo lo que tenés creado, nos es fundamental poder convertir el telar de la existencia en un calendario de días para poder hacer que en cada día se nos vaya revelando la magia del conocimiento de ese yux. Entonces, el conocimiento del yux se encuentra básicamente en su mandato, ahí. Pero además lo tenés en toda la configuración de su programación de tiempo. O sea, lo tenés en su oráculo, lo tenés en su onda, lo tenés en su armónica, etc. Son muchos
ciclos de tiempo que convergen dentro del telar de la existencia para poder crear la magia del Yux de cada día. Entonces, el día de hoy, la magia reside básicamente en el sellado que está produciendo el Yux. Y eso es sello la salida de la visión. Concéntrate en eso, porque en esa salida de la visión se va a terminar produciendo la salida de datos el día de mañana a través de la inteligencia, de tu propia inteligencia y la inteligencia de Dios que opera desde adentro tuyo, que es la misma inteligencia, pero vos solamente utilizás una mínima parte de toda la inteligencia que Dios está utilizando como conciencia colectiva de la creación para crear en cada instante presente las presencias de las cosas que tenés alrededor tuyo, sean lo que sean, seres humanos, animales, no importa en dónde vivas y no importa lo que tengas alrededor, todo lo que tenés alrededor es la gran obra de Dios. Pero Dios no es algo ajeno a vos, no es algo que está allá en el cielo, en las estrellas, y tampoco es un Dios que está en el infierno, allá abajo en la tierra, muriéndose de calor. Dios está dentro tuyo. Dios es energía y vos sos energía, por lo tanto Dios está dentro tuyo y desde adentro tuyo se reproduce en tu prana. Y tu prana, como te lo dije antes, es tu energía sutil. Y lo que va a reproducir en tu prana es el existencialismo de las formas que tenés proyectadas en tu visión. Entonces, hoy que es el día del poder de la visión, es el día en que se sella la salida de la visión, es muy importante que comprendas qué es la visión. ¿Ok? En el idioma español yo a veces simplifico muchísimo porque es un idioma en donde el conocimiento cronocrático ya está encriptado. Eso fue principalmente para poder ayudar al cuerpo raíz, que se supone que es un ser que habla en español. Entonces, toda la matrización de este universo se hizo en base a que ese ser iba a nacer con el idioma español como el idioma materno. Por lo tanto, en la desconstrucción del idioma español se encuentra la configuración de la programación del tiempo. Entonces, visión en el idioma español es vi, si, on. ¿Se entiende? El que me habla español lo va a entender perfecto. Vi, que yo vi. Coma. Sí. O sea, vi, sí. Entonces el sí es como que afirma que realmente vi. El sí puede ser que sea producido incluso por la conciencia colectiva. Como que la conciencia interna del ser diga vi. Sí. Es como una doble afirmación que se produce adentro desde la ecorradiosonancia de Dios desde el afuera produciéndose adentro. On. On es en inglés y significa sobre. Entonces es visión on. Y ese sobre es que es de o es para tal cosa. Y si le agregamos play, es vision play. Entonces, on play, que se pone en juego. ¿Ok? Y que tiene su lógica porque hoy, que es X5, es cuando se comanda el propósito de D1. Y D1 es el Yux con el que hemos comenzado esta onda de la segunda mitad de tu cronomeditación, que comenzó con el Yux número 131, D1. Comenzó la onda D de 13 días. Hoy estamos en el quinto día, en X5. Y todo lo que vayamos a empoderar, siempre tenés que recordarte que estás viviendo dentro de una onda de tiempo y el propósito de esta onda es para jugar. Entonces, Vision Play. V, C, on, play. Play en inglés significa a jugar. ¿Ok? No tengo nada más que decirte, mi amiguito, el día de hoy. Espero que te leas cuantas veces necesites el mandato, que te estudies su programación, todo lo que sea necesario. Acordate de aprenderte los atributos, es lo más importante del sello y el tono para que tu mente ya decodifique automáticamente todo lo que estés leyendo de la realidad.
Sea con palabras, sea con números, el conocimiento cronocrático se basa en letras y números. Así que algebraicamente tu mente se va a reconfigurar al conocimiento cronocrático para que puedas lograr el estado de conciencia del crononauta, que es un bastante poquito más inteligente que el Homo sapiens. Y es la próxima evolución de la humanidad. Así que disfruto mucho de tu evolución, que disfrutes mucho del día de hoy, que obtengas hermosas visiones de tu entorno y continuamos el día de mañana. Chau, chau.